Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, de estudio bíblico. Gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia, Señor, a ti te ha placido que podamos compartir, Señor, tu palabra y que podamos llegar al corazón, Señor, de chicos y chicas que están en crecimiento para entregarles, Señor, el conocimiento que les ayudará a entender tu plan para con ellos. Señor, en este día nos ponemos bajo tu presencia, Señor, y pedimos, Padre, que nos ayudes a entender lo que el día de hoy se va a impartir. Quita de nosotros toda carga, toda preocupación, Señor, y ayúdanos a conectarnos con tu palabra y con tu verdad en este día, Señor. Gracias por dejarnos todo tu intención, tu voluntad escrita en tu palabra para que nosotros podamos, Señor, seguirla, entenderla y caminar en ella, Señor. Thank you, Lord, for this time. Thank you for everything you're pouring into our hearts during this study. I ask you, Lord, that you help us to understand and to open our minds and our heart to receive your instruction and the revelation of what you have intend for us. Thank you so much, Lord, for your word, for your plans into our lives, and for helping us to walk into your truth that take us to a very, very good life in this earth. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ok, chicos, entonces vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del libro de Levítico. Yuyuy, esas son palabras así como que Levítico, todo el mundo le tiene así como no mucho gusto al libro de Levítico porque da mucha instrucción y luego de repente la gente lo lee y dice, no lo entiendo. No sé si alguien ha estado en esa posición en algún momento. Sometimes people just don't like it. Leviticus that much because they feel like it's too much instruction and they don't understand it. Well, today we're going to break it down, okay? Hoy vamos a partirlo o a dividirlo en partes que son entendibles, de manera que nosotros podamos sacar la esencia de lo que este libro tan importante tiene, no solo para el pueblo de Israel, sino para nosotros como sus hijos que somos injertados, hemos sido insertados en la vid, que es el fruto del pueblo, más bien el árbol que significa el pueblo de Israel. Nosotros estamos allí como rama injertada en ese árbol porque a Dios le ha placido que nosotros seamos parte de ese plan. Así que vamos a adentrarnos en el estudio y antes de entrar como tal en Levíticos, vamos a retomar desde Éxodo, en donde quedamos el día de ayer, y me gustaría que diéramos la revisión del verso bíblico que teníamos de tarea. So we're going to be reading the Bible verse that we have for homework, as a homework. Did anyone read it at all? ¿Alguien lo leyó? Que nos quiera decir un poquito, pueden escribirlo en el chat simplemente qué piensan sobre ese verso. What do you guys think about that verse? You can type it in the chat. It can be just a word. It doesn't have to be a whole sentence. But if something really got stuck in your heart when you read it, that's what I want to know. Si algo se te incrustó allí en tu corazón cuando leíste este verso bíblico, eso es lo que quiero escuchar y quiero saber. No necesita ser toda una frase, puede ser simplemente una palabra. Vamos a leerlo. Aquí lo tengo en inglés y voy a tomar la Biblia en español para también poder leerla en español. Vamos a leerla primeramente en inglés. We're going to read it first in English. It says, I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians. This is Exodus chapter 3, verse 8. And actually, let me do something. I'm going to place in the chat both documents, Exodus and Leviticus. And the reason why is because we are going to be talking about both today, like the ending part of Exodus, okay, and Leviticus, of course. Voy a ponerles en el chat el libro de Éxodo que fue el de ayer, ¿ya? Ahí se los estoy enviando. Y les voy a poner el libro de Levítico, que es el de hoy. ¿Listo? Entonces en el chat tienen los dos. Estamos leyendo en este momento del libro de Éxodo, que era el verso bíblico clave del día de ayer.
Y permítanme, ahí están ya en el chat. Perfecto. Okay, very good. So we're going to read the Bible verse. It says, Exodus chapter 3, verse 8, I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of the land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. Okay, so just keep that in mind. Think about it. What does that say to you? Like, think about what is this Bible verse showing from the heart of God? You know, what was that? What was God's plan for his people, for his town? Okay, so think about it according to this Bible verse. Vamos a leerlo en español. En español es igual Éxodo. Vamos a mirarlo Éxodo y el capítulo es el 3. Y lo que queremos es que ustedes observen o identifiquen qué es lo que este verso bíblico te está diciendo. ¿Qué es lo que Dios, cuál era el plan de Dios para ti, para el pueblo de Israel, para su pueblo? ¿Cuál era la intención o cuál fue su plan? ¿Listo? Y lo vamos a leer en el capítulo 3, verso 8. Dice así. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios y sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Ok, esa tierra estaba habitada, pero la primera parte de este verso dice, por eso he descendido. Está hablando Dios, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. ¿Qué es lo que este verso te dice? ¿Puede alguien ponerme allí en el chat qué te dice este verso? ¿Cuál era el plan de Dios? What was God's plan through this Bible verse? You know what happened basically in Exodus that is showing us God's heart for us. Recuerda, puede ser simplemente una palabra. What was it that God did with his town? ¿Qué fue lo que hizo Dios con su pueblo? Este verso dice, lo dice claramente. Voy a volverlo a leer rápidamente. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. ¿Qué quería hacer Dios? Alguien puede poner, aunque sea una sola palabra. ¿Qué quería hacer Dios? What was the one God wanted to do? I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up of the land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. So God came down to what? Can somebody put it in the chat? Yes, Stacy, muy bien, rescatarnos de las manos de Egipto. Déjame decirte qué significa Egipto para nosotros. Para ellos era un lugar de esclavitud física, donde los estaban poniendo a trabajar de una manera dura. Ayer lo dijimos. Ese no era el plan de Dios para ellos. El plan de Dios para ellos era que fueran a la tierra que Él tenía para ellos. Recuerden que Israel era el pueblo especial de Dios, el pueblo que Él había elegido y por lo tanto Él tenía un lugar especial para ellos. Eso tipificaba para ellos. Para nosotros, Egipto es la tierra de esclavitud mental, en que esclaviza nuestra alma y que se manifiesta también en lo físico. Nosotros no estamos amarrados físicamente como lo estaban muchos de ellos, desafortunadamente. No nos dan latigazos como le daban a ellos. Pero cuando nosotros tenemos una vida de pecado, estamos atados, estamos esclavizados. Entonces Dios quiere rescatarnos.
al pueblo de Moisés, bueno, sí era el pueblo de Moisés en el sentido de que él lo lideraba, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios es el nombre real. Dios usó a Moisés, llamó a Moisés para rescatarlo o sacarlos de esclavitud y llevarlos a esa tierra. En nuestro caso, Dios mandó a Jesucristo como libertador. Eso quiero que lo relaciones. Moisés fue el libertador de los israelitas. Jesucristo es el libertador de toda la humanidad. Pueden ver el símil, la comparación, la relación que tienen el uno con el otro. So God used Moses to take these people out of Egypt, out of slavery, physical slavery. And then God thought, of course, about the whole humanity. The same way he rescued these people from Egypt, he rescued the whole humanity through Jesus Christ. So Moses was the liberator for Israel, but Jesus Christ was the liberator, the person that was used to free us spiritually. So we can have redemption, so we can go to that promised land. So can somebody think about what is our promised land? Just think for a minute. I'm going to tell you, but I want you to think about it. What will be our promised land? Pensemos por un minuto, ¿cuál será la tierra prometida para nosotros? La tierra prometida para los israelitas, lo miramos ayer en el mapa, era Canaán. Canaán, aquí. ¿Cuál será la tierra prometida para nosotros? Pensemos por un minuto. Yo les voy a decir cuál es, pero yo quiero que tú lo pienses por un minuto. Razona sobre esto. What will be our promised land? ¿Cuál será nuestra tierra prometida? Y si alguien tiene algún pensamiento, puede ponerlo en el chat. Muy bien. Ya te di un espacito para pensar, ahora te lo voy a decir. La tierra prometida para nosotros es la presencia de Dios. The promised land for us is God's presence. Can you please type it in the chat? Pueden ponerlo, por favor, en el chat. La presencia de Dios es mi tierra prometida. You can just put the presence of the Lord. The presence of the Lord. La presencia de Dios. Gracias, Pablo, David. La presencia de Dios es nuestra tierra prometida. Thank you, Camila. The presence of the Lord. Esa es nuestra tierra prometida. Now, let me tell you that the presence of the Lord is not only in heaven. We're going to be in heaven one time because we follow Jesus. Gracias, Stacy, la presencia de Dios. Vamos a estar en el cielo con el Señor por la eternidad. Thank you, Josué. The presence of the Lord. That is your promised land. So God will take us to heaven eventually when we die and we are not in this body anymore. But can we be in the land, in the promised land, here in earth? Excelente, Rocío, la presencia de Dios. ¿Podemos estar aquí en la tierra disfrutando de nuestra tierra prometida entonces? Think about it. Can we be in the promised land here in earth before we get to heaven? Can we be in our promised land now? Podemos estar en nuestra tierra prometida ahora, antes de ir al cielo. Think about it. You can express it in the chat if you want. You can just say yes or no. Puedes decir sí o no. Y no importa si te equivocas. Estamos en un estudio. Cuando estamos estudiando, eso implica que no lo sabemos todo, que estamos aprendiendo. Y yo también estoy aprendiendo. Para este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, estuve estudiando nuevamente el libro de Levíticos y fui más profundo de lo que otros tiempos de mi vida he ido para poder expresárselos de una manera más sencilla. So, todos estamos aprendiendo, inclusive yo. ¿Ok? So, la respuesta es sí. Podemos estar en la tierra prometida, aquí en la tierra. Nuestra tierra prometida es la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el Edén,
Edén significa presencia de Dios. Eden was the presence of the Lord. That's what it means. Like, there's no geographical location for the Eden. No hay una región geográfica para el Edén. Lo que era la presencia de Dios. Nobody has ever taken pictures of the Eden. Or even, I mean, we can picture it in our mind, but there is not a physical picture. Nobody can say this is the exact land where the Eden is. Nadie puede decir esta es la tierra exacta donde Edén era. Tenemos una idea, tenemos una descripción geográfica en la Biblia y podemos tener una idea de dónde era, ¿verdad? Allí entre la región de África y Asia. Sin embargo, nadie ha visto el lugar exacto, ni a nadie le ha podido tomar una foto a ese lugar. Podemos tener una imagen en nuestra mente, pero la razón es porque no era un lugar geográfico como podemos verlo en nuestras ciudades, sino porque era la presencia de Dios mismo, es lo que tipifica el Edén, lo que significa. Entonces, nosotros podemos estar en esa presencia aquí en la tierra y la puerta de entrada a esa presencia se llama Jesucristo. Y para llegar a Jesucristo tenemos que arrepentirnos. Entonces, la llave es el arrepentimiento y la puerta es Jesucristo. The key, guys, is the repentance, and the door is called Jesus Christ. So we enter into that presence through Jesus Christ, but we have to have that key in our hand and use it. Repentance. Okay. So whenever we repent, we have access to the whole kingdom of God, and that is our promised land. Just say it with me out loud. You don't have to type it in, but you can say it. That is my promised land. Por favor, dígalo en voz alta. No necesitas escribirlo, pero dilo en voz alta. Nadie te está escuchando. Esa es mi tierra prometida. La presencia de Dios es mi tierra prometida. Excelente. Y entramos a través de Jesucristo. All right, so we're going to do an activity now. My son has been kind of bugging me for an activity in this study Bible, and I think that is a great idea. Thank you, Josué. Josué ha estado un poco diciéndome, acosándome de que pongamos una actividad y creo que es una excelente idea, así que lo vamos a hacer. Gracias, Josué. Vamos a ir por favor, tome su mapa, el mapa que les di ayer de Éxodo, por eso se los volví a publicar allí en el chat para que ustedes todos tengan acceso. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Listo? Es lo que vamos a hacer ahora. Y en pantalla estás viendo el mapa, pero con unos números. ¿Ok? Lo estás viendo con unos números. Solo que quiero que identifiquemos es que en el chat tú me pongas, yo te voy a ir preguntando, ¿ok? Y por favor, nadie ponga los números antes de que yo lo traduzca. Lo tengo que decir en los dos idiomas para que ustedes lo puedan hacer. ¿Listo? Si no, no les daría tiempo suficiente a todos. So, please wait for me to say it in both languages, okay? So you can answer. The activity is every place has a number. Those are the main places we talked about yesterday. So they have a number. So I'm going to ask a question and you're going to type in the chat what number, what place is the answer, okay? So I'm going to ask, for example, sorry, where did Moses grow? And you don't have to type it in right now. So, and you will choose the number, okay, and put it in the chat, okay? So lo que vamos a hacer es que voy a hacer preguntas. Estos fueron los 5 puntos principales que estudiamos ayer del libro de Éxodo. Y ustedes me van a contestar en el chat con el número. ¿Listo? Pero tienen que esperar que yo lo diga en los dos idiomas para que nadie se adelante. Entonces yo lo voy a decir ahora. Si alguien ya lo contestó, no importa, tú lo puedes contestar. If somebody answered it already, you can answer it as well, okay? So I'm going to go with the first question, okay? Please pay attention, and I'm going to pay attention to the chat. Let me see. I can see the chat now. Okay. Oh, I think I cannot move this because, oh, okay, here it is. Let me try to see if I can see the chat at the same time. I'm not sure if I can do that. It looks like I can't.
It's okay. It's okay. You guys go, and I might be able to find where to see the chat. All right, so let's go. Vamos a hacerlo entonces ahora. Vamos, no, tenemos los 5 puntos, ¿ok? Espero que lo estén viendo en pantalla. Si no lo están viendo en pantalla, por favor, escríbanme que no lo están viendo. Espero que sí lo estén viendo. Oh, aquí está el chat. Ok, I got it. I got it. Ok, ya. I found the chat. Very good. Okay, so let's go with the first question. Where was the promised land? ¿Dónde era la tierra prometida? ¿Cuál era la tierra prometida? Recuerda que me estás poniendo nada más el número, no el nombre, sino el número. Remember, you're putting down the number. All right. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos, pueden escribir. ¿Cuál era la tierra prometida? Where was the promised land? From 1 to 5. Yes, Josué. Very good. Ok, 5. Muy bien. Esa es la tierra prometida. Muy bien, Pablo David. Excelente. Camila, 5. Muy bien. Yep. Very good. Okay, now let's go to number Stacy. Muy bien, número 5. Eso quiero que lo hagan, que todos participen, no importa que ya haya participado alguien más, ¿ok? Porque eso se les queda en su mente. Canaán era la tierra prometida. Canaan was the promised land. Very good. Okay, let's go. The question number 2. This is not the answer, but the question number 2. Where Moses headed after killing the Egyptian. ¿A dónde se fue Moisés después de matar al egipcio? Ahora pueden contestar. Quedan 1, 2, 3 o 4. 1, 2, 3 o 4. ¿A dónde se fue Moisés después de matar el egipcio? He actually was running out of the place where he was at before. He was running out. Where did he go to hide? Was it number 1, 2, 3, or 4? Yes. Okay. A ver las respuestas de los demás. ¿A dónde se fue Moisés después de haber matado al egipcio? Ok. Ahí veo respuestas. 1, 2, 3 o 4. Vamos a quitar Canaán para que ya no sea confuso. 1, 2, 3 o 4. Ok, vamos a dar la respuesta. Esta fue un poquito entonces más complicada para ustedes. Correcto, Josué. El lugar a donde se fue Moisés después de haber matado al egipcio fue Midian en inglés, Madián en español, ¿ok? Madián fue el lugar, el número 3. Number 3 was the land where Moses went after killing the Egyptian. Remember that I mentioned he had to pass through all these deserts, and God was actually preparing him for him to recognize the land, to know the land, to get to know the land that he will be passing through with. Yes, it's very far away. Exactly. Yes, and he will pass with all these people, the God's town, again through that place, to those places. So he did it by himself first. So primero él lo pasó solo, escondiéndose del faraón, de la consecuencia de haber matado a ese egipcio. Y él, lo que Dios estaba haciendo era permitiendo que él reconociera la tierra, porque después él iba a pasar por allí con todo el pueblo de Dios. Listo, muy bien, ok. Next question. What was the land that the Hebrews inhabited when Joseph was governor? What was the first land they inhabited when Joseph was governor? I am talking about the Hebrew town, meaning Joseph's family.
Ok, ¿cuál fue la tierra que primero habitaron los hebreos cuando José era gobernador? Cuando él fue gobernador, él llamó a su familia, o sea, a su pueblo, y entraron 70 personas. ¿Cuál fue la tierra que habitaron? When those 70 people came into Egypt, what was the name of the land? So now you pick from 1, 2, or 4. ¿Ok? Entre 1, 2 y 4 van a elegir cuál era la tierra. Ahora vamos, ya pueden responder. ¿Cuál creen que era la tierra? ¿1, 2 o 4? A ver quién se lanza a responder. Ayer lo dijimos. 1, 2 o 4, donde habitaron la tierra los hebreos cuando entraron a Egipto por primera vez. Pablo David se lanzó, número 4. A ver, ¿quién dice algo diferente? Who will dare to say something different? 1, 2, or 4. Okay, I'm gonna count down. I don't know this one, dice Josué, it's okay not to know. Ok, eso está muy bien. Vamos entonces a dar la respuesta. La respuesta era el número 1, Gosen, ok, Gosen, Goshen en inglés, ok. So el número 1 fue donde habitó la tierra, los hebreos cuando recién llegaron a Egipto, ok. Listo. Siguiente pregunta. Where was the place where Moses received the commandments? I was looking for that, the stones with the commandments. ¿Cuál fue la tierra o el lugar donde Moisés recibió las tablas de la ley en piedra? ¿Cuál fue el lugar? Exacto, muy bien. Ok, a ver, quiero respuestas. Ahora las respuestas es entre el 2 y el 4. 2 o 4. Recuerden que el uno fue donde llegaron los hebreos primero. Ahora las respuestas son entre 2 o 4. 2 or 4, 2 or 4, 2 or 4. Yes, ok, muy bien. 4, correcto. Samuel, Pablo, David y Josué. Fue el monte Sinaí. Allí fue donde Moisés recibió las tablas de la ley. That was the place where God received the stones with the commandments. God's commandments. That is excellent to know. Mount Sinai. And number 2 was Egypt. That was the easiest one because that's where Moses grew up. Okay, so excellent. Just for you to have that in mind. Did you like it, guys? ¿Se les gustó la actividad? Pueden ponerme allí en el chat si les gustó o no les gustó. Ok, Josué dice que sí le gustó. Muy bien. I feel accomplished. Listo. Vamos entonces a hablar ahora. We're going to talk now about, gracias, Rocío. Vamos a hablar ahora acerca del tabernáculo. Tabernáculo, qué concepto tan importante. Recuerden que el objetivo de Dios era acercarse al pueblo. Él ama la relación con nosotros. Y cuando Adán y Eva se pecaron, hubo esa separación, que hubo una consecuencia para Adán y Eva, pero imagínense el corazón de Dios. Él los había creado con la intención de relacionarse con ellos. Así que cuando la humanidad peca y Él tiene que desaparecer a todo porque Él es santo, la naturaleza de Dios es santo. Can you type it in the chat? He is holy. You can just put holy if you want. Dios es santo. Pueden escribirlo allí en el chat. Él es santo. Dios es santo. Esa es su naturaleza. Entonces, Él nos ama con todo su ser. God loves us with all his being, pero él es santo, but he is saint, so he cannot stand sin. Y por esa razón él no puede soportar el pecado. So God wants to be close to us. Dios quiere estar cerca de nosotros, but he cannot stand sin. So he came up with solutions
for him to be close to us. Isn't that true love? Como Dios nos ama tanto y quiere estar cerca de nosotros y nosotros tenemos el problema del pecado, entonces Él salió o trajo soluciones, creó soluciones para poder estar cerca de nosotros. ¿No es eso verdadero amor? Think about it. Sometimes you think people love you and you say, well, yes, they love you. You know who loves you? The person who truly love you find the way to get close to you. Find the way to accept you. Find a way to forgive you so you can enjoy the time with that person. Eso es verdadero amor. A veces pensamos que el amor, tú dices, oh, esta persona me ama porque haces muchas cosas por él o por ella, porque haces todo lo que él o ella dice. El verdadero amor es el que sabe perdonar. El verdadero amor es el que se acerca a ti, encuentra una manera de llegar a ti para relacionarse contigo, para estar cerca de ti, para aceptarte, para perdonarte. No quiero decir que no cambiemos si hay cosas que tengamos que cambiar, pero el verdadero amor pasa por alto la ofensa. El verdadero amor acepta. That is a key in life, guys. If you don't understand anything else about this Bible verse, but that Bible study, but that is just a win. Si tú no entiendes nada más de este estudio bíblico, pero eso, que es verdadero amor, ya la tenemos ganada. ¿Ok? Entonces, mire lo que creó Dios para acercarse al pueblo. This is what God came with to get close to his people. Remember how at the end of Exodus yesterday we said, well, this is very sad because God he said, well, humanity is not going to serve me all. They're not going to love me all. They're not going to follow with me all. So I'm going to just create a nation, a group of people that will follow me and I will love them and they will love me. And then these people, the first thing they do when Moses is gone to seek for the presence of the Lord, they just build up a bull. And then he comes down and he's so frustrated. Imagine how God felt. So God said, well, we need a solution. And this was the solution, the tabernacle. He came up with this. So, imagínense, recuerden cómo ayer cuando dijimos terminando Éxodo, Dios había perdonado, había dicho, bueno, la humanidad no me va a servir completa, ya lo había intentado 2 veces, ellos no me van a seguir, me voy a hacer de un pueblo, de una nación que me ame y me sirva, que yo los ame y ellos me amen a mí. Sin embargo, lo primero que hacen cuando Moisés se va al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley es construir un toro de oro, lo dijimos ayer. Y era la primera cosa que Moisés les había dicho que no debían hacer. Entonces Moisés baja y los ve y se frustra. Imagínense cómo se sentiría Dios, el corazón de Dios. Esta fue la gente que yo separé para mí y ahora hacen esto. Entonces esta fue su solución. Creó el tabernáculo para poder acercarse a ellos. This is a beautiful story, guys. Esto es una historia hermosa de amor. Él crea el tabernáculo y el tabernáculo tenía 3 partes. The tabernacle had 3 parts, okay? We don't have this anymore. That was for the Old Testament. That was a solution to get close to them. So the first part of the tabernacle, they will do offerings in this part. So there were priests here with animals, and people could get into there to give the animal to the priest. Now imagine how that place was. If they were doing offerings, only the smell of that place, because blood was going on, just getting into all the places around. So it was smelly, it was messy, it was probably noisy because people was there. And then can you imagine flies getting into those, because of course blood and open up, dead animals were there. So that was probably not the best place to be at, right? But that was necessary because they needed to do sacrifices.
And we're going to understand when we talk about Leviticus, which I'm going to be entering very soon for the sake of time. All right, so then we have the second part of the tabernacle. And in the tabernacle, in that part, the priest was using these instruments. They had a lamp, it's called menorah. They had a table where they had bread, and they had a device that was to place incense. Incense is like the thing that they burn, so it smells. Okay, so those elements were used by the priests. Now, to the second part, nobody could enter but priests, only priests. So that place was not noisy. Okay. Now, these elements are very special because they represent Jesus Christ. When you read the New Testament, you know that Jesus relates to himself as the light. Isn't that awesome? The light. And then he refers to himself as the bread. And that's what they had in the tabernacle. And then he refers to himself as the priests. And incense was something that only priests will use, like to get into the presence of the Lord. They wanted to burn incense to get it up to the heaven. Okay, it was a way to get close to God. So this is a very awesome representation of Jesus Christ in the Old Testament. Okay, and then we have a very special place. That place was called the holiest. Let me see, el lugar santo y el lugar santísimo, the holiest place, the holiest place. And in the holiest place, we had something called the ark. Okay, esta era el arca del pacto, the ark of the covenant in English, ark of the covenant. And that was a beautiful thing. It was a beautiful box created with gold, and then it had two angels on top of it. So it had these things like these sticks, so priests could hold it on their shoulders. However, inside the tabernacle, this box, the Ark of Covenant, was just staying there. Now, guess what? The presence of the Lord was inside of this box. Can you imagine the creator of the universe getting into a box just for him to be close to us? Just to be close to us. He went into that box so we could experience his presence. So vamos a decirlo en español. Covenant, Camila, yes. Covenant is when you promise something that you don't break. I'm sorry, guys, just 1 minute. A covenant is something that you don't break. Now, God doesn't break his promises. God is always faithful. But unfortunately, because we have a sinner nature, we do break promises. And this is why the love of God has no comparison. Nobody can love us like God does, because he is faithful to his covenant. His covenant is eternal. If you want to write that down, it'll be a great thing to write down. God's covenant is eternal. Okay? He promised something to Abraham, and here we are. We are part of that promise. He is being faithful to his promise to Abraham many, many years ago, more than 1,000 years, no, 12,000, like 4,000 years ago, and he is still keeping his promise. Okay? So that's a covenant, Camila. So vamos a decirlo en español. Mira la fidelidad de Dios. El tabernáculo fue lo que Él creó para acercarse a nosotros. En la parte de adelante del tabernáculo están los atrios.
Esto ya no existe el día de hoy. Esto fue hecho para el Antiguo Testamento, cuando antes de que viniera Jesucristo. Ahora nosotros tenemos acceso a Jesucristo, a Dios a través de Jesucristo, pero ellos no. Así que Dios se ideó el tabernáculo para poder habitar en medio de ellos, en medio de su pueblo. Entonces, en los atrios era el lugar donde llevaban sacrificios. Allí estaban los sacerdotes y también estaba la gente. La gente llevaba sus ofrendas, los animales. Ahora imagínense cómo era este lugar. Este lugar tenía que haber ruido, obviamente, en ese lugar, porque ellos estaban llevando animales y luego había gente. Probablemente tenía mal olor porque estaban sacrificando animales, entonces la sangre derramada, obviamente, y los cuerpos muertos tenían olor. Imagínense, probablemente yo puedo pensar en moscas allí alrededor, imagínate, es decir, iban a desaprovechar la oportunidad de las moscas con animales muertos allí. Así que eso era este lugar. El segundo lugar era el de la mitad y el de la mitad se llamaba el lugar santo. Al lugar santo no podía entrar gente normal, tenía que ser los sacerdotes, los que habían sido ungidos para esta función. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Vamos a hablar de eso, si me da el tiempo un poco, voy a tratar de moverme para poder entrar en esa parte, pero eran de la tribu de Leví. Eso, entonces a este lugar santo solamente entraban los sacerdotes y ellos usaban estos tres elementos: la menorá, que es la luz, la mesa del pan, con el pan, y el incienso. Esto es maravilloso de entender porque estos tres elementos tienen que ver con Jesucristo. Son las descripciones que la Biblia hace de Jesucristo en el Nuevo Testamento, y aún en el Antiguo Testamento encontramos algunas referencias. Pero la luz, dice Jesucristo, yo soy la luz del mundo. También dice que es el pan de vida, y esto era lo que tenían dentro del tabernáculo. Y también dice que Él es sacerdote, es el sacerdote, obviamente por excelencia, porque él no pecó. Entonces, todos los otros sacerdotes tenían que hacer un gran esfuerzo para mantenerse en santidad, de eso vamos a hablar. Pero Jesucristo no podía pecar porque era Dios. Entonces, el incienso era un elemento usado solo por los sacerdotes para llegar a la presencia del Señor. Y esto estaba dentro de el lugar santo. Y luego había un lugar maravilloso, que era el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo podían entrar el sacerdote, pero él era el máximo sacerdote. Había el sacerdote regular y había el sacerdote que era, en este caso, Aarón. Mientras vivió Aarón, fue Aarón y sus hijos, nada más. De resto, el resto eran parte de la tribu de Leví, pero esto era el sacerdote máximo. Yo sé que tiene un nombre y se me pasa en este momento, pero de todas maneras era un sacerdote especial que podía entrar ahí. Perdóneme, sus hijos no entraban hasta ahí, era solamente Aarón ya el que podía entrar a ese lugar. Ahora, mire lo que había mientras él vivió, pues por supuesto. Esto, porque no había sino un solo sacerdote de esta índole. Este era lo que estaba dentro del lugar santísimo, ¿ya? Era el arca del pacto. El arca del pacto era hecho de oro y tenía estos palos para que pudieran, tiene un nombre por supuesto eso, pero no se me viene a la cabeza otro término en este momento, pero era para que pudiera ser transportada el arca del pacto, y tenía unos ángeles que estaban representando, que estaban siendo guardianes, porque lo que iba a estar dentro de esta caja era la presencia misma de Dios. Y lo que me hizo quebrantar ahorita era pensar nada más en el hecho de que el Dios del universo, el que creó todas las cosas, para acercarse a su pueblo, se sometió a meterse en una caja para poder estar dentro de ellos. Esto es algo impresionante de entender cuando lo vemos de esta manera, cómo Dios ha intentado en toda la historia de la humanidad acercarse a nosotros, estar en medio nuestro, ayudarnos a avanzar, a progresar, a tener una vida bendecida. Dios no estableció la ley para hacernos la vida de cuadritos. Dios estableció la ley para que fuéramos bendecidos. Ese es su deseo. Así que voy a compartir contigo, ya para entrar en la última parte de este estudio,
¿Qué es lo que hemos hablado hasta aquí? Esta es, a ver, perdónenme porque parece que este es el que quiero mostrarte. Voy a compartirles esta imagen. Esta. Entonces, esto es, la importancia de Levíticos es esta. Yo sé que está en inglés, pero quiero que miren los dibujos. Tenemos el pueblo de Israel siendo libertado, donde dice Exodus of Israel, es la salida de Israel de la esclavitud, la libertad de la esclavitud, salida de Egipto. Luego vemos a Moisés en el monte Sinaí, en recibiendo las tablas de la ley para que ellos pudieran vivir de acuerdo a lo que Dios quería para ellos, de nuevo para que fueran bendecidos. Luego vemos cómo el pacto se rompió, que es lo que hemos hablado hasta acá, porque no por Dios, sino por ellos. Y luego vemos que Moisés, que aunque crea el tabernáculo, lo construyen y la presencia de Dios está ahí, Moisés ni siquiera puede entrar al tabernáculo porque había pecado entre el pueblo. Entonces la presencia de Dios estaba ahí, pero nadie podía entrar al tabernáculo. Muy bien, entonces vemos esta imagen, entre otras, fue tomada de uno de los videos, del video de Levíticos que les estoy compartiendo. Por favor, vean esos videos, les va a ayudar muchísimo a entender. Están en español y en inglés. Yo se los estoy mandando en español, pero el que quiera verlo, if somebody wants to see these videos in English, this is taken from the videos that I'm sending you by email, guys. There's a button there that says video of Genesis or video of Exodus, video of Leviticus. So just click on it. And if you don't like it in Spanish, then look for it in English. You can just put the name of the book and then Bible Project. That is the name. So, esta imagen es tomada de allí y me pareció espectacular para mostrárselas para que ustedes tengan la imagen visual. So, aquí es donde comienza el libro de Levíticos. Moisés no puede entrar al tabernáculo. So, ahora vamos a mirar esta. So, de esto se trata el libro de Levítico. Ahí espero que sí estén viendo. Ah, no, todavía no lo he compartido. Ok, ahí está. This is what the Leviticus book is about. God is holy. Esto es de lo que se trata el libro de Levíticos. Dios es santo. And he is trying to find a way to get in close relationship with his town. So Leviticus is the solution. So he established laws for him to be able to be among them and for them to enjoy his presence. So Levíticos es la serie de reglas que Dios estableció para poder acercarse a su pueblo y que su pueblo, teniendo a Dios en medio de ellos, no murieran. Porque recuerde que la presencia de Dios, bueno, más bien quisiera que lo pensaras de esa manera. Mira esta imagen. Esa imagen, me encantaría conocer tu opinión, pero por cuestión de tiempo lo voy a decir nada más. Imagínate a Dios como el sol, ¿sí? El sol es muy bueno, es saludable, lo necesitamos para vivir, no hay vida sin sol, pero el sol puede ser súper peligroso si te acercas a él. God is like that. The sun is very good. The sun is beautiful. We cannot have life without the sun. But if you get so close to the sun, anything that gets very, very close to the sun dies, burns. So that's how God is. God is beautiful. God is awesome. God is good, but he's holy. So anything that enters into his presence that is not holy cannot survive. So cualquier cosa que se acerque a Dios, a pesar de que Dios es bueno, es santo, cualquier cosa que se acerque a Dios que no sea santo, no puede sobrevivir en su presencia. Y tenemos personas que están descritas en el libro entre Éxodo y Levíticos. Bueno, Levíticos es esta parte específicamente que habla de la muerte de los hijos de Aarón. A los hijos de Aarón hicieron y rompieron las reglas de Dios que Dios había establecido y ellos mueren dentro del tabernáculo.
Aaron's siblings, they were priests and they were called to do this, but they broke the rules of God and they died inside the tabernacle. Why? Because they entered it not in a holy state, in the presence of the Lord. So nobody can be in the presence of the Lord without holiness. Así que nadie puede estar en la presencia de Dios sin santidad. Y el libro de Levíticos nos enseña, les enseñaba a ellos cómo ser santos. So the book of Leviticus taught them how to be saint, holy in front of God. Okay? So this is my last illustration. Esta es mi última ilustración que quiero mostrarte y aquí nos vamos a quedar ya por el resto de minutos que tenemos de la clase. Okay. So this is the way Leviticus is divided. Esta es la manera como Levíticos está dividida. Vemos la parte que dice ritual. Hay varios capítulos que hablan de los rituales. There are several chapters that talk about rituals. Are the first chapters of Leviticus and the last chapter of Leviticus. So vemos que el libro tiene dos partes, tiene unos capítulos al principio y otros al final que habla de rituales. ¿Qué son rituales? Cosas que ellos tenían que hacer para agradar a Dios. Unas eran para darle gracias a Dios y la otra era para pedirle perdón a Dios. Tenían 5 rituales, 2 de ellos para darle gracias y 3 para pedirle perdón. So the rituals were things that they will do to please the Lord. So 2 of them were to give him thanks, to express gratitude to the Lord. And 3 of them were to ask for forgiveness, because of course people will sin anyway. So God provided a way for them to ask for forgiveness so they wouldn't die. Estos rituales eran para asegurarse de que el pueblo no muriera por su pecado, sino que otro, que era un animal, pagara el precio por ellos. So God was placing the sin of his people onto animals, so they will die instead of them. And that blood that came out of the animal was the way that God was able to forgive their sins. Okay. Now, why blood? Because in the blood is the life. Can you type it in the chat? In the blood, there's life. Or you can just put blood equal life. Puedes ponerlo en el chat. La vida, ¿por qué razón la sangre? Porque la Biblia dice que en la sangre está la vida. Entonces puedes ponerlo en el chat. En la sangre está la vida, o puedes poner sangre igual a vida. Y esa era la manera como Dios iba a perdonar sus pecados. Era la única manera. A ver, yo miro quién lo puso. Samuel, muy bien. Blood equals life. Camila, very good. Rocío, gracias. Excelente. Camila, ¿quién más lo puso? Josué, blood equals life. La sangre, la vida está en la sangre. Así que cuando Dios veía la sangre derramar, perdonaba. So when God saw that blood flowing, then he will forgive their sins. That, and actually there was, okay, I'm going to leave that for the end. So the rituals. So we have rituals, okay? The first chapters of Leviticus and the last chapter of Leviticus. And then they will also do something called the feasts, okay? The feasts, that is included in the rituals. In the rituals, they will celebrate, like the point of this ritual, this feast was to remember what God has done for them. So you have in the paper, ustedes tienen allí en el papel. Actually, that picture, the one that I showed you before, is in the paper, okay? It's in there, in the paper. But you have another page, 2 more pages. One of them is to show you, let me see, is to show you about the sacrifices, okay? That the priest will do for them. I already told you there are 5 of them.
And then they had feasts. They were several feasts. Estas eran las fiestas. And they will just serve as a reminder of God taking them from the land of slavery, of God forgiving them, making a way for them to go into his presence, etc., etc. It was just a thing for them to remember. That is the main point. So, el punto principal de las fiestas era para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Era un constante recordatorio de que Dios los había librado de la esclavitud, de que Dios los había separado como nación, de que ellos eran una nación especial para bendecir el resto de la tierra. Entonces Dios quería que lo hicieran constantemente para que no se les olvidara. God wanted them to do this constantly so they wouldn't forget that they were a special nation that was chosen to bless the rest of humanity and to show the way to God, okay? So entonces, después vemos el priesthood. El priesthood era el sacerdocio, okay? So we have the next chapters of Leviticus, like 4 or 5 chapters of Leviticus, talking only about how priests were chosen. And this is the point that this is important to understand because there was just one tribe. Remember tribes? The tribes come from, I don't know if somebody remembers, you can put it in the chat if you do, but tribes of Israel were very important because they were kind of the groups that formed the nation. So there were 12 tribes and they all came from Jacob, okay? Jacob. Jacob was the father of the tribes. So there were 12 and one of them was, the leader was Levi. Levi, that was his name, Levi. And that's why Leviticus is called Levi, because it's about the priesthood, okay? How these priests were chosen to connect God with the people and the people with God. They were kind of the middleman, okay? The middleman. So there was a relationship with God. This is awesome. That was the provision of God, okay? The priesthood. So of course there had to be rules for this. Not everyone could be a priest. So God told them who can be a priest. And the other part that you see here, like the yellow section before the end of Leviticus, is telling the priests what is allowed for them to do and what is not. So the first part is telling them how to choose priest, and the second part is telling them what is okay to do and what is not. Okay? So entonces vemos en la parte del sacerdocio, vemos los primeros capítulos diciéndole al pueblo cómo elegir los sacerdotes, y los sacerdotes eran como el intermediario entre Dios y los hombres. Entonces ellos hacían los sacrificios por el pueblo, por la nación, y se lo llevaban a Dios. Y de regreso les decían lo que Dios decía al pueblo. O sea, era el punto intermedio entre Dios y el pueblo. Dios eligió el sacerdocio para acercarse a la nación, a su nación. Pero obviamente tenían reglas, no cualquiera podía ser un sacerdote. Entonces, la primera parte era para decirle cómo elegir los sacerdotes, y ellos que tenían que venir de la tribu de Leví. Recuerden que Leví eran 12 tribus, toda la nación de Israel se compuso por 12 tribus, y de las 12, una era la tribu de Leví. Y solo podían venir de ahí. Ellos no podían, de hecho, trabajar en otra cosa. Ellos eran solo dedicados al sacerdocio. Ellos no podían ir a trabajar la tierra. Ellos no podían ir a arrear el ganado, o sea, a cultivar. No podían hacer nada de eso, solamente dedicarse al sacerdocio. Ese era su trabajo de tiempo completo. Entonces, Leví era el líder de esta tribu y por eso el libro se llama Levíticos, porque viene de Leví, ¿ya? Entonces, la primera parte era cómo elegir los sacerdotes, y la segunda parte que ves en amarillo antes de terminar el libro se refiere a lo que los sacerdotes podían hacer y lo que no podían hacer. Ahora, si hacían lo que no podían hacer, morían, como los hijos de Aarón. If they will do something that they were not allowed to do, they will die as Aaron's, Aaron's children, okay?
So the last part is purity. And we can see the blue one, the purity one, and is the purity is just telling the people now to the no, not the priest anymore. The priests already had their own rules, the rules, but they still had to follow this. But they had an extra set of rules. But this is for the whole nation to follow. So God wanted the nation to be holy. And he told them how to, because God is not a random guy that will do, oh, I'm getting mad, so I'm going to send thunder to kill somebody. He's not like that. He sets the rules ahead. He informs us well because he loves us. So he says, if you do this, then you're going to be okay and you're going to be blessed and you're going to enjoy life as nobody else in earth. So he told them what to do to stay in a purity state. That was in Old Testament. You will find the words clean and unclean. So you were clean when you were not in contact with certain things. You were unclean when you were in contact, for example, with dead bodies, with reproduction liquids, with a woman, for example, that had the period. Now you might say, wait a minute, so was that a sin to have a period in those days? Well, it was not a sin, but you were impure. So sin was to get into the Lord's presence with the period. So if you had the period, you had just stayed away. You had to stay away and wait for it to pass. And then you had to do certain rituals to get pure again. So being unclean was not sin, but you could not get into the Lord's presence being unclean. You needed to do something like to wash your body or to make a sacrifice, things like that, that are described in this book, so you could get into the Lord's presence again, okay? So I know that I'm getting close to the end. So that is basically the Leviticus book. Now, the one in the middle, I'm going to talk about that in a minute. I'm going to say it in Spanish. So vamos a ir cerrando ya este tiempo de estudio. So la última parte es la pureza. Y la pureza era el estado en el que Dios quería que el pueblo estuviera. Ahora recuerda que Dios sabía las limitaciones del pueblo. Él no estaba pidiendo la misma pureza o el mismo nivel de santidad que le pedía a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían un set de reglas más elevadas que tenían que cumplir para poder entrar a su presencia, pero a la nación completa lo que Dios estaba pidiéndoles era que estuvieran en un estado de pureza. Entonces hay dos palabras que vas a encontrar en el libro de Levíticos. Una era estar puro o estar impuro, puro o impuro. Ahora, estar impuro no era pecado, pero sí te impedía estar en la presencia de Dios. Entonces, una persona que estuviera impura no podía entrar a la presencia de Dios, no podía ni siquiera acercarse al tabernáculo, no podía tocar, por ejemplo, un sacerdote, porque el sacerdote iba a estar obviamente en la presencia de Dios y podía morir por esa razón. Entonces, ¿cómo era que una persona estaba impura? Por ejemplo, si tocaba un cuerpo muerto, fuera de animal o de persona, si tenía contacto con líquidos reproductivos, o sea, el semen del hombre, ¿sí? O en el caso de la mujer, ¿verdad? También tiene líquidos reproductivos, entonces sea de la mujer o del hombre. Si esa persona la mujer estaba en el periodo, en su periodo mensual, ¿sí? Entonces, ahora, ¿era pecado tener periodo mensual? Entonces, la respuesta es no, no era pecado, pero te ponía en un estado impuro. Entonces Dios decía, tienes que estar aparte de la gente durante ese tiempo y una vez termine tu periodo, tienes que purificarte. La palabra es purificarse. Entonces, cuando la persona se purificaba, podía nuevamente integrarse a el contacto con la gente y especialmente, como digo, obviamente un sacerdote no podía tocarse porque de pronto iba, mejor dicho, moría en la presencia de Dios si eso sucedía. Entonces, para la nación, el tema no era como tal tanto santidad, sino
purificación, purificación. El sacerdote tenía que buscar santidad, la nación tenía que buscar estar puro delante de Dios. ¿Listo? Entonces hay una diferencia allí. Esta es la división del libro de Levíticos. Espero que cuando tú leas el libro de Levíticos ya no lo veas como, ay, ¿esto qué es? ¿De dónde? ¿Cómo le hago? Sino que ya tienes una división en tu mente de cómo está esto estructurado y la razón por la que Dios lo estableció. Los libros del medio, que son 16 y 17, se refieren a un sacrificio muy especial que se llamaba el sacrificio de expiación. Es el sacrificio que está explicado en la Biblia que es más largo que todos los otros. El sacrificio de expiación se hacía una vez al año. El sacerdote tomaba 2 cabritos. Uno era para matarlo, para que derramara su sangre por los pecados de todo el pueblo, porque aunque cada vez que ellos pecaban, iban y entregaban un animal en sacrificio, este sacrificio de expiación se hacía por si habían cosas que todavía no estuvieran perdonadas. Era como algo extra que se aseguraba que Dios perdonara los pecados de la nación, ya no de la persona, sino de la nación por completo. Entonces el sacerdote entregaba este cabrito en sacrificio para pedir perdón a Dios y el otro cabrito, el sacerdote empezaba a decir, ponía sus manos sobre el cabrito y empezaba a decir todos los pecados del pueblo, el robo, mentira, engaño, traición, rebeldía a los padres, etcétera, ¿verdad? Todo lo que pudiera ser pecado y el cabrito salía al mundo salvaje, o sea, se metía entre los bosques. Entonces era una manera, mira qué hermoso esto, tipificaba que Dios estaba sacando el pecado del pueblo. Ese era el pecado, el sacrificio de expiación que se hacía una sola vez al año. Y con eso terminamos, pero lo voy a decir en inglés y después vamos a orar o a resolver alguna inquietud que haya. So, the last part was the middle part of the book, 16 and 17 chapters. This is the longest description of a sacrifice in the book of Leviticus. This is called the anointish, I believe is, oh my goodness, I didn't see the name in English. So I'm going to search it up as I talk, okay? But this is the most, in Spanish, es expiación. And I forgot to ask the name in English. But anyway, the importance of this sacrifice is that they will do this once a year because it was for the forgiveness, to ask for forgiveness for the whole nation sin. So they will ask for forgiveness with sacrifices for one person. And, everyone will take their animals and ask, the priest to kill them so they could ask for forgiveness. But once a year, the priest will do it for the whole nation. So there was just two animals, two chiefs there, and one of them was to be killed. So he will kill one and to ask for forgiveness. We already understood that. But then the other one, he will lay down, lay the hands on the chip, and he will say all the sins of the town, of the nation, like, lies, disobedience, killing, stealing, abusing, rebellious against the parents, etc. So he will say all those things, and then he will let that sheep go. So this is awesome because it's a way to show us that God was looking for ways to take the sin out of the nation. So that is just awesome. So let me see, let me say the word and I'm done with that part. Expiación. Atonement. That is the name. Atonement sacrifice. All right. Very good. So I'm going to stop sharing this. And I just want to pray, but I want to know if somebody has a question. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay. Are you sure? Let me see.
Nope, Camila. Okay, very good. So please see the videos, okay? So por favor vean los videos que les va a ser de mucha bendición porque son ilustrados, okay? They are como las chicas se purificaba después de la regla. Okay, hacían sacrificios, Stacy. Sí, ellos tenían, por un lado tenían que tomar baños, sí, tenían que tomar baños especiales y hacían sacrificios y de esta manera podían entrar. Ahora, las personas que no tenían, porque también viene la pregunta sobre esto muchas veces, ¿y qué tal si alguien no tenía las finanzas para, por ejemplo, sacrificar un cordero? Porque obviamente eran animales que pues costaban su dinero. Y si, por ejemplo, yo no tenía corderos, ¿cómo hacía yo para entonces volverme a purificar? Y Dios puso en la ley que podían tomar tortolitas, es la palabra, tortolitas. Entonces podían entregar 2 tortolitas en lugar de un cordero, ¿ya? Y esa era la manera como podían hacer el sacrificio, ¿listo? Entonces, pero les animo a que lean, se animen a leer el libro de Levíticos, es muy interesante. Después de que ya lo tienes así en tu mente, vas a querer saber obviamente más, ¿verdad? Sobre esto. Y vamos a hablar mañana el libro de Números es el libro que nos aclara. Acuérdense que hasta ahora Moisés no puede entrar al tabernáculo. Entonces vamos a ver cómo en el libro de Moisés, después de haber dado todo de Moisés de números, después de haber dado todas estas reglas, entonces Moisés, el libro de números comienza con que Moisés puede entrar al tabernáculo. So this is awesome to understand that Leviticus started with Moses not being able to enter the tabernacle at all. But then when God place all these rules for them to follow, then he in Numbers, the book of Numbers, he's able to actually to enter the tabernacle. So we're going to talk about that tomorrow. And we're going to understand in deeper many things. Okay. So God bless you. I'm going to pray for you guys and thank you for being here. God, I'm so sorry. Before I pray, so sorry, I forgot something. Please read the Bible verse. Okay. The Bible verse. For some reason, I lost the page. Oh, here it is. Okay. The Bible verse is Leviticus 27-8. So, por favor, lean el verso bíblico Levíticos 20 del 7 al 8. Esa es la tarea y mañana vamos a empezar con eso, así como hemos empezado cada clase revisando los versos bíblicos. Okay, so we're going to pray. God, thank you, Lord, for this time. Thank you for this people that is definitely in your heart to instruct. Thank you, Lord, for the revelation of what is in Leviticus, in the law that you presented to your town, to bless them, to be among them. Gracias, Señor, por esa revelación tan especial, Señor, que hoy recibimos de que tú buscas, Señor, la manera de cómo estar cercano a nosotros, de cómo bendecirnos. Gracias por elegirnos para ser esa nación que será luz al mundo, Señor. Ayúdanos a mostrar lo mejor de ti, Señor, a través de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. All right, guys. So, we love you, los amamos y nos vemos mañana a las 11 o a las 6 de la tarde en España.